Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hermenéutica es el tema que nos ocupa los viernes y hoy es viernes 11 de junio. Así que vamos a continuar estudiando hermenéutica bíblica, cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Importantísimo. Saber recibir el mensaje único, verdadero, de la palabra de Dios sin adulterar, sin trastornarlo, ni añadir ni quitar nada. Así que vamos a estar ahí meditando en esto y vamos a disfrutar de este tiempo, de la palabra del Señor. Déjame que quite el sonido del móvil que... Ahora. Bien, vamos a hacer una oración en primer lugar para pedirle al Señor su dirección y nos ponemos a hablar de poesía hebrea, que es lo que nos ocupa en estas últimas clases. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros siempre. Gracias por alimentarnos, por cuidarnos, por estar siempre velando de todo lo nuestro, de nuestras vidas. Queremos ahora presentarnos delante de ti al abrir tu palabra para rogarte, pedirte, Señor, que todo lo que digamos y hagamos en este tiempo venga de ti, que sea el Espíritu Santo quien nos dirija. Abre nuestros ojos para que vean. Llévanos para que podamos entender, Señor. Y gracias por todo lo que tú haces. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Déjame un segundito que conecte el micrófono porque no lo puse y se oye mejor con el micrófono. Bien, estamos a punto, preparados para tener el estudio bíblico de hermenéutica. Estamos hablando de poesía bíblica en estos últimos estudios y vamos a seguir hablando de ese tema. Habíamos visto la poesía en el libro de los Salmos. Hoy vamos a hablar de Proverbios y de los libros proféticos, la poesía que hay en Proverbios y en los libros proféticos. Y como habíamos dicho, la Biblia está llena de poesía bíblica, o sea, de poesía. Habíamos explicado el tipo de poesía que hay en la Biblia. Habíamos visto que la poesía en la Biblia no es rima, así como nosotros quizás teníamos más en mente lo que es poesía. En la Biblia el tipo de poesía que aparece es el paralelismo. Y hay tres tipos de paralelismo: el sinónimo, el antitético y el sintético. Eso ya lo hemos estudiado. La semana pasada estábamos hablando de cómo interpretar esa poesía hebrea y lo estábamos viendo en el libro de los Salmos, cómo la poesía en los Salmos debe interpretarse. Hoy vamos a hablar de cómo debe interpretarse en el libro de Proverbios y creo que nos dará tiempo a hablar un poquito del libro de los libros proféticos. Y así vamos a seguir profundizando. Bienvenidos a todos los hermanos que habéis escogido estar ahora compartiendo este tiempo para estudiar la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración en primer lugar para que el Señor nos dirija, nos enseñe y nos guíe al estudiar este tema. Señor, guíanos y enséñanos, llévanos de tu mano en este tiempo. Gracias por todo, abre nuestro entendimiento y guíanos en el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saludar a los hermanos que están por aquí, se han conectado ya un grupito, hemos empezado ahí hablando, casi que no había nadie, pero ahora ya veo que hay por lo menos 12 dispositivos conectados. Algunos han escrito en el chat en directo. A ver, Yoli, Gaby, buenas tardes. Liliana, David, los dos Davids, porque está el padre y el hijo, y la pequeña Daniela. Ahí están todos, en David y Liliana. También ha escrito algo. ¿Quién más? A ver, Enoe, bienvenida. Juan Bermudo, bienvenido. Miguel Torres, Beatriz,
Son los hermanos que han escrito por aquí. Walter, bienvenido. ¿Alguien más? Creo que no, ha escrito nadie más. Ana Karina también. Buenas tardes. Miriam, buenas tardes. Son los hermanos que escribieron ahí en el chat en directo. Bien, vamos a hablar un poquito del libro de Proverbios en cuanto a la poesía bíblica. Os invito a que abráis Proverbios porque vamos a ver algunos ejemplos ahí en este libro. ¿Sabéis cuántos proverbios hay? ¿O cuántos versículos tiene el libro de Proverbios? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién los ha contado? Bueno, pues después los contáis. Empezáis a leer Proverbios 1, 1, 2, 3 y así vais siguiendo y vais contando todos los versículos. Bueno, os lo digo yo, va. Proverbios tiene 925 versículos. Los conté todos antes, los he ido leyendo uno a uno. No, es broma. 925 versículos tiene el libro de Proverbios. Prácticamente cada versículo es un proverbio. Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta al estudiar el libro de Proverbios, la poesía en el libro de Proverbios, es que, por un lado, hay secciones que están agrupadas y que tratan un mismo tema. Entonces, está bien identificar esas secciones que tratan un mismo tema, porque de esa forma ese grupo de versículos que tratan un mismo tema se tiene que estudiar en conjunto, conjuntamente. Digo esto porque la gran mayoría de los proverbios son proverbios sueltos, no están unidos al versículo anterior o al posterior en cuanto a la enseñanza. Entonces hay que estudiarlos de otra perspectiva. Pero en principio no son muchos, pero hay algunos grupos de versículos que tratan un mismo tema. Entonces esos grupos de versículos relacionados con un mismo tema, sí, ahí hay que estudiarlos en conjunto. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 20 al 33. El capítulo 1 empieza a hablar del propósito del libro de Proverbios y uno de los propósitos, el principal, es dar sabiduría. Y el tema de la sabiduría está extendido por el libro de Proverbios en diferentes pasajes. Y si tú lees del versículo 20 al 33, vas a notar que todo este bloque de versículos de Proverbios giran en torno a este tema, la sabiduría. Leemos un poquito, Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entrañas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Bien, te das cuenta que está hablando de un tema. Entonces no puedes identificar bien un proverbio en cada versículo porque hay un argumento. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpieza y los burladores desecharán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, y así continúa. Ese es el tema que está tratando en este pasaje. Es el libro, el tema de Proverbios. Ahí está hablando de sabiduría. Ese podría ser todo el tema del libro, pero la forma del libro es que suelen ser todo proverbios sueltos. O sea, este proverbio no tiene que ver con lo anterior ni con lo posterior. Aunque a lo mejor el tema de la sabiduría está ahí, pero estamos viendo proverbios. En este caso, el tema del capítulo 1, versículo 20 al 33, el tema es la sabiduría. Y entonces se mezclan proverbios con indicaciones, como estamos viendo, que no son propiamente proverbios. Por ejemplo, en los versículos anteriores ya viene el tema de la sabiduría, pero ahí sí que son proverbios sueltos. Por ejemplo, si tú lees el versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Eso es un proverbio.
Versículo 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. ¿Notas? En el libro de Proverbios puede haber una trama, hay temas, la sabiduría, como hemos dicho, es uno de los temas del libro de Proverbios, de todo el libro, pero vas a encontrar esta diferencia. Los proverbios que van sueltos, aunque estén hablando, a lo mejor en una sección se está hablando de la lengua, del habla, pero son proverbios sueltos. No es que sigue una trama argumental, sino que ahora te da un proverbio, ahora te da otro, y no tiene que ver el uno con el otro en cuanto a una trama, al desarrollo de una idea, sino que están esas enseñanzas sueltas. Entonces, lo primero, lo más importante es identificar esos temas que están agrupados y que se deben estudiar en conjunto. Aquí hemos visto uno, Proverbios 1 del 20 al 33. Otro ejemplo está en el capítulo 5. Todo el capítulo 5 trata el tema del adulterio. Entonces este capítulo 5 no son proverbios sueltos que puedes interpretar así de forma individual. No, el capítulo 5 se tiene que interpretar en conjunto porque está tratando un solo tema. Leemos un poquito. Proverbios 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia indica tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no la conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. ¿Lo podéis notar? Ahí hay proverbios, pero todos tienen que ver con un tema, es el adulterio. La mujer extraña, dice ahí. O sea, la mujer que no es la propia, la de uno. Ese es el tema del capítulo 5. Entonces cada proverbio tiene que ver con ese tema que está desarrollando este capítulo. Así la gran mayoría de proverbios los vas a encontrar que son sueltos. Es tema de un solo versículo. Entonces no tiene que ver con el anterior o con el posterior. Aunque haya un tema general, la enseñanza no está ligada a los versículos anteriores o posteriores. Entonces, una cosa que sí puedes hacer, porque os he dicho, por ejemplo, la sabiduría es uno de los temas principales del libro de Proverbios. O hay temas así como muy notables como el que yo os refería antes, el hablar, cómo hablamos, el poder de la lengua, de la palabra dicha, ¿no? Entonces, una buena norma para estudiar proverbios es que reúnas todos los versículos por temas y entonces los estudies en conjunto. En un capítulo puedes ver que a lo mejor, como hemos dicho, la sabiduría es un tema que va resaltando, pero no es el tema como hemos puesto el ejemplo del capítulo 1, 23 al 33. Se habla de sabiduría aquí, pero después habla de otras cosas y más adelante vuelve a hablar de la sabiduría. Entonces, una buena forma, para eso tienes herramientas como una concordancia, por ejemplo, y tú buscas en la concordancia la palabra sabiduría, saber, conocer temas, o sea, la palabra sabiduría o sinónimos. Y entonces vas a ir buscando todos los proverbios que hablen sobre la sabiduría. Entonces te vas a encontrar que en el capítulo 1 hay unos cuantos, que en el capítulo 2 hay alguno, que en el capítulo 3 aparece alguno. Y entonces tú los tienes todos ya anotados, los tienes todos identificados, y ahora que ya tienes todos los proverbios que hablan de la sabiduría, estudias todos esos versículos en conjunto bajo esta perspectiva del tema de la sabiduría. Y así cualquier tema que tú quieras saber, reunir todos los versículos por temas y estudiarlos de esa forma en conjunto. Porque la poesía en proverbios es así, es muy peculiar, ¿no? Porque el proverbio, como lo dice la palabra, es un dicho
que contiene una enseñanza, un principio. Entonces, los proverbios nos llevan a esa dificultad, que estamos acostumbrados en la Biblia a leer textos dentro de su contexto. Esa es una de las reglas de la hermenéutica, es una de las reglas más básicas. Estudiar todo texto dentro de su contexto. También se aplica esto en el libro de Proverbios. Es un libro de poesía, eso ya es un contexto a tener en cuenta. Pero en cuanto a la temática, esa manera de seguir el contexto se nos rompe un poco por ese principio, porque son proverbios sueltos. Ahora, el contexto es como os he dicho, está en todo el libro, reúne todos los versículos que hablan de los mismos temas y te surgirán diferentes bloques. Y ahí sí estudia cada tema usando todos esos versículos. Mira, vamos a aprender un principio fundamental para entender los proverbios, que si no se tiene en cuenta se caen en errores importantes. Y ahora que ya están prácticamente todos los hermanos conectados, hay hermanos que verán el estudio en diferido. Un abrazo para todos, para los que estáis aquí también. Los últimos que escribieron por ahí en el chat en directo fueron Gaby y Yolanda, Juan Vázquez, bendiciones para todos. No sé qué os parece la poesía en la Biblia. Claro, quizás no estabais acostumbrados a hablar de poesía, una poesía que no rima, porque para nosotros en Occidente, la lengua española, la poesía siempre buscamos eso, la rima, ¿no? Que de hecho, pues, el lenguaje poético es algo que nos ha atraído desde pequeños. Yo me acuerdo en la escuela, cuando íbamos al colegio, a ver si os acordáis, que levante la mano que ya hacíamos poesías. No leíamos, no, las hacíamos nosotros. Los niños en el colegio nos inventábamos la poesía ya. O sea, está el espíritu de poeta ya desde que éramos niños. Seguro que algunos que sois de mi edad por lo menos, porque hay modas, ¿no?, en los colegios, nos salía la vena poética y decíamos cuando, por ejemplo, espérate que estoy intentando acordarme de alguna, me ha venido así, decíamos, poníamos el nombre de cualquier niño para meternos con él, para reírnos. Se entiende que era algo sano, ¿no? Para reírnos, no bullying, no bullying, no. Decíamos, por ejemplo, uno que se llamaba Antonio. Pues decíamos, ¿qué es aquello que reluce en la puesta del sol? Son las orejas de Antonio lavadas con mistol. ¿Os acordáis de eso, algunos? Seguro que sí. O sea, inventábamos la poesía, hacíamos poesía nosotros para meternos con alguien. O sea, lo que queríamos decir que tenía unas orejas muy grandes. Y el mistol, supongo que, no sé si en todos los países se conoce, pero era una marca comercial de lavaplatos. El mistol era para lavar los platos. Y entonces pues nosotros hacíamos la poesía. O cambiábamos poesías ya hechas, por ejemplo de Don Juan Tenorio. Me acuerdo pues que había muchas versiones. Teníamos una por ahí que decía: no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla me he sacado una zapatilla y hasta aquí llega el olor. Por ejemplo, ¿no? La poesía siempre va con nosotros, siempre desde niños ya. Imagínate, para reírnos unos de otros o para hacer chistes, ya hacíamos eso. Mira, Gaby ya se está acordando por ahí que es el viento, las orejas de Antonio en movimiento. Digo Antonio porque me parece que no hay ningún Antonio aquí conectado, para que nadie se sienta aludido. Poníamos el nombre. Muy bien, ¿ves? Los poetas de los años 70 por ahí, estábamos ahí haciendo poesía en el colegio. Bien, la poesía expresa emociones, por eso la Biblia está llena de poesía, porque Dios también es un Dios de emociones. Dios nos habla del amor, de la pasión, nos transmite cosas profundas, íntimas, nos ha dado a conocer de lo que es secreto, de lo que es suyo. Y por eso la Biblia es un libro tan rico en poesía. Está bien, si os acordáis de alguna poesía más por ahí,
la escribís. Belén se fue por la línea seria. Dice, ganó un libro de poesías de Miguel Hernández para niños. Teníamos en nuestros libros de texto del colegio, había mucha poesía también, era importante para nosotros. Yo me iba por la broma, ¿no? Lo que hacíamos inventándonos poesías para meternos con un niño, con otro, para reírnos, cosas así. Bien, os iba a decir un principio fundamental para entender los proverbios. Muy importante este principio. Este principio es que esta enseñanza te lo tienes que memorizar, es que los proverbios no son promesas, son principios. Ahora lo explicamos. Dices, entonces no puede haber promesas en el libro de Proverbios. Sí, puede haber alguna promesa. Pero los proverbios en sí mismo, el proverbio no es una promesa. Por ejemplo, Juan 3:16, lo sabéis de memoria, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, este versículo contiene, por un lado, doctrina, nos habla del pecado, estamos en pecado y por lo tanto necesitamos creer en Jesucristo, nos habla del amor de Dios que se manifestó precisamente así, dando a Jesucristo para solucionar ese problema que teníamos del pecado, pero en el versículo también hay promesa. La promesa es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la promesa es que si tú crees en Jesucristo, tienes vida eterna. O sea, una promesa es algo que Dios ha dicho y que cumplirá siempre. Eso es una promesa. Algo que Dios ha establecido y que sí o sí se va a cumplir. O sea, creer en Jesucristo produce vida eterna. Jamás produce otra cosa. O sea, uno no dice, bueno, si creo en Jesucristo, ¿tendré vida eterna o no la tendré? No, sí, siempre. Porque ahí hay enseñanza, hay doctrina y la promesa es esta, que si crees en Jesucristo tendrás vida eterna. Pero no ocurre así en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, los proverbios son principios que tienen una enseñanza y que si tú haces lo que el proverbio dice, entonces esto puede tener un beneficio en tu vida. O sea, la enseñanza de un versículo promueve un comportamiento, una actitud. Si tú haces lo que el proverbio dice, esto va a resultar en bendición. Esa es la diferencia. Esto es muy importante a tener en cuenta para evitar algunas malas interpretaciones que pueden provocar alguna situación incluso de pérdida de paz. Ahora os voy a poner algún ejemplo. Proverbio te enseña algo que te lleva a que si haces lo que el proverbio te está diciendo, esto te va a bendecir. Especifico esto porque se puede confundir con la promesa. Una cosa es promesa. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Eso es un principio basado en una doctrina, pero a la vez es una promesa. Dios ha prometido que si crees en Cristo serás salvo y siempre Dios cumplirá su promesa. Pero un principio no es en sí mismo una promesa. Un principio promueve una enseñanza que corrijas algo, te quiere llevar a que cambies un comportamiento y si haces eso, entonces esto puede repercutir en bendición para tu vida. Por ejemplo, Proverbios 18, versículo 10. Proverbios 18, 10. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Eso es una declaración absoluta, verdadera. A él correrá el justo y será levantado. Ahí tienes un principio. Dios es forma poética, qué bueno la poesía para hacernos disparar nuestra mente y tratar de imaginar lo que significa que Dios es una torre fuerte. Su nombre es como una torre fuerte. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Y ahora viene ese principio.
Si el justo corre a él correrá el justo y será levantado. Bien, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues en un proverbio la poesía tiene esa profundidad, que en pocas palabras está diciendo muchas cosas. Para empezar, está hablando de que el justo también cae, aunque no se usa esa idea. Pero dice que si a Dios, que es una torre fuerte, su nombre es una torre fuerte, si el justo corre a él, será levantado. Quiere decir que estaba caído. Entonces tú, a partir de ahí, a mí ya me viene a mi mente aquel texto que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Los justos caen, también son derribados. Entonces, cuando tú estás derribado, si eres justo, y corres a Dios, serás levantado. Bien, este es un principio. Quiero decir, también lo puedes tomar como una promesa, pero ahí está el peligro del libro de los Proverbios, y ahora os voy a poner un ejemplo más notable. Lo quiero contrastar con esto, porque cualquiera diría, eso es una promesa. Si el justo corre a Dios, será levantado. Sí, pero ahí hay matices. Tendríamos que matizar. ¿Cuándo será levantado? Job cayó, era justo, y cayó. Fue derribado. Y él corrió a Dios. ¿Lo levantó Dios? Sí, pero en su tiempo. Hubo un proceso. No fue así como la idea, ¿no? Corro a Dios y Dios me levanta. Por eso estamos matizando. Porque lo vamos a entender mejor si os muestro un ejemplo así muy notable que está en el capítulo 3. Estamos siempre ahora en Proverbios, capítulo 3, versículo 13. Proverbios 3, 13, leeremos el 13 y el 16 para no leer todo el pasaje completo, pero ahí está la idea. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y ahora está hablando de toda esa sabiduría e inteligencia que adquiere el hombre. Y en el versículo 16 dice, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. O sea, está hablando de la persona que halla la sabiduría, que obtiene la inteligencia. Y ahora dice en el versículo 16, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Dicho de otra forma, vivirá muchos días, llegará hasta muy viejo y con abundancia, con riquezas. Ahora te pregunto una cosa. El cristiano, podríamos decir que es alguien que adquiere sabiduría y haya inteligencia, porque el cristiano recibe el Espíritu Santo. Ahora estamos estudiando en Efesios, ¿no? Que hay una diferencia entre la vida vieja y la vida nueva. Ahora en la vida nueva ya no podemos vivir en la vanidad de nuestra mente, con la dureza del corazón, siguiendo los rudimentos del pensamiento humano. No, ahora hemos recibido sabiduría. Ahora yo os pregunto, ¿se cumple esto que dice aquí el versículo 16? El 13 nos está hablando del hombre que haya sabiduría y obtiene inteligencia. Versículo 16. El cristiano como un hombre sabio e inteligente. ¿Se cumple que largura de días está en su mano derecha, o sea que va a vivir muchos años hasta la vejez? Y en su izquierda riquezas y honra, o sea, va a vivir muchos años y con abundancia, con riqueza. ¿Se cumple eso en la vida del cristiano? ¿Verdad que muchas veces no? Puede ser que a veces sí, pero otras veces no. Entonces, ¿por qué? Porque esto no es una promesa. Ahí es a donde vamos. Eso es lo importante que quería que entendieseis. Los proverbios, en general, no te dan promesas, te dan principios de vida. No es una promesa que si tú hayas sabiduría y tienes inteligencia, vivirás hasta muy viejito y serás rico. No es una promesa. Es un principio. O sea, un principio es que si tú aplicas eso, en este caso, si tú aplicas la sabiduría, la inteligencia, tu vida será próspera, tu vida se extenderá por mucho tiempo. Una persona sabia no va a hacer lo contrario, no va a ser imprudente,
no va a maltratar su cuerpo, no va a alcanzar según qué enfermedad por su descuidarse, por esto, por lo otro. O sea, un hombre sabio e inteligente tiene mucho más a su favor de vivir muchos años y de vivir en abundancia, pero no es una promesa, es un principio, ¿verdad que lo entendemos? Si tú eres sabio y aplicas la sabiduría y la inteligencia, tu vida será mejor. Pero si tú lo entiendes como una promesa, entonces te quedarías siempre así con la duda. ¿Y qué pasó? Yo conocí a este hermano en la fe, un cristiano, un hombre realmente sabio. Era muy inteligente, realmente la sabiduría de Dios estaba en él. Pero vivió toda su vida con poquito, vivía en escasez. Y un día en un accidente de tráfico murió joven. Nos queda la duda, ¿Dios no cumplió su promesa? Es que no era una promesa, no era algo que Dios había prometido, era un principio de vida. Dios nos dice, haz esto y tendrás bendición. Si haces lo contrario, tendrás maldición. Ahí también lo tienes en el libro de Proverbios, la otra cara de la moneda. Los principios de vida que te advierten. Si andas así, si hablas así, si te comportas así, te vendrá esto, te vendrá esto, te vendrá esto como advertencia. Entonces, ahí está el contraste. Te puedes encontrar cristianos bendecidos y cristianos que, vaya, Pablo decía, he aprendido a contentarme en todo, según sea mi situación. Si estaba viviendo en abundancia, estaba contento, pero también si estaba en pobreza, en escasez, también estaba contento, porque él sabía que estaba siempre en las manos de Dios. Entonces no estaba mirando a ver si se cumple la promesa que dijo allí Dios en Proverbios, no, porque no son promesas. Mira, hay un ejemplo todavía mejor que este, un ejemplo muy gráfico y que malinterpretarlo ha llevado a muchas personas a sufrir innecesariamente. Me estoy refiriendo a un proverbio que se encuentra en el capítulo 22, versículo 6. Y es un proverbio muy conocido, que se repite mucho, seguro que te lo sabes de memoria. Mira, lo vamos a leer aquí directamente, aunque seguro que te lo sabes de memoria. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Verdad que os sabíais este proverbio? ¿A que sí os lo sabíais? Lo hemos repetido muchas veces, se lo sabe mucha gente de memoria. Pero aquí vemos otra vez, muy gráficamente, que el proverbio no te da una promesa, te da un principio para la vida. ¿Cuál es la indicación y cuál es la consecuencia? El mandamiento, la implicación, la enseñanza es instruye al niño en su camino. O sea, padres cristianos tratamos de instruir a nuestros hijos en el camino cristiano. Eso es lo que hacemos. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque sabemos que hay una bendición. Si conseguimos aplicar este principio de vida, hay una bendición. Instruye al niño en su camino, ¿y cuál es la bendición? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tú instruyes a un niño en su camino, durante toda su vida, esas enseñanzas van a estar presentes. Los niños, cuando nacemos, todos nosotros fuimos bebés, nacimos, fuimos niños, tuvimos que aprender las primeras palabras, a caminar. Un niño es como una esponja, lo absorbe todo. Aprende, está aprendiendo, está descubriendo un mundo nuevo. Un bebé viene en blanco, es un libro en blanco. Hay información genética, no hablo de eso. Hablo de cómo su carácter se va a ir forjando, porque nuestro carácter se fue desarrollando, se fue forjando con lo que fuimos recibiendo. Hay una influencia genética, hay cosas que nos pueden venir, pero básicamente una persona es
lo que ha recibido desde que era un niño, todo lo que fue aprendiendo, todo lo que fue absorbiendo. Hubo cosas que le impactaron más que otras. Entonces, creo que era Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, que decía: dadme un niño, no recuerdo literalmente la frase, dadme un niño no sé cuántos años y os devolveré un jesuita. Algo así decía la frase. Perdonadme si no la digo correctamente, que después algunos no me perdonan los fallos. Perdonadme si no lo cito literalmente. Seguramente alguien se lo sabe de memoria y la podéis escribir ahí. Pero ese es el principio de muchas doctrinas radicales, muchos movimientos así extremistas, radicales, cogen a los niños desde pequeños y los instruyen. Alguna vez he visto algún documental de cómo el extremismo islámico adoctrina a los niños desde muy pequeños. Desde muy pequeños en sus colegios, ahí se toman a los niños y se les va llenando de odio, se les va instruyendo, se les va adoctrinando. Y esos niños, cuando son mayores, pueden ser un terrorista que se autoinmola por una causa. O sea, normalmente un terrorista suicida, que es capaz de quitarse la vida para provocar cuanto más daño mejor, no se convierte en eso de la noche a la mañana. No, tiene que haber un fondo, tiene que haber toda una preparación. Cuando ya son mayores se habla de captación, les captaron, les radicalizaron, les llevaron, todo eso es un proceso, no ocurre así. La mejor manera es coger a un niño desde pequeñito y moldearlo según la forma que tú quieres darle. Claro, siempre el niño, cuando deje de ser niño, todos nosotros como personas hemos tenido que decidir. Delante de Dios seguimos siendo seres libres. Y no es una justificación decir yo soy un delincuente porque mis padres me enseñaron a serlo. No es una justificación, porque cuando cada uno es mayor, tiene en su mano el tomar la decisión de ser esto o de ser aquello. Claro, la maldición de lo que te enseñaron pesará más o menos sobre ti, ¿no? Y tendrás que luchar más o menos contra una situación o un problema. Pero somos libres. Por eso, ahí está el principio al que queríamos ir con este versículo. ¿Qué pasa cuando padres buenos creyentes, buenos padres, nunca existen los padres perfectos, como no hay pastores perfectos, como no hay iglesias perfectas, como no hay cristianos perfectos, pero padres ejemplares, padres que le dieron un ejemplo a sus hijos de lo que significa ser un verdadero cristiano, que les enseñaron la palabra de Dios, le transmitieron lo que Dios decía en su palabra. Esos hijos siempre vieron a sus padres en una actitud de oración, de temor a Dios, de respeto, de entregarse a la iglesia, de vivir con los hermanos en armonía. Buenos padres, buenos creyentes, instruyeron a sus hijos en los caminos de Dios. Pero cuando el hijo fue grande, cuando fue un joven y podía decidir por sí mismo, decidió no seguir al Señor. Hay muchos casos así, muchos casos de esta forma. Buenos padres, se les instruyó bien, pero de mayores los hijos, pasó algo, ocurrió algo, decidieron, son libres, y decidieron no seguir al Señor. Y entonces, ¿cuál es la reacción de los padres? Sufren. Claro, ¿qué padre no sufriría? Sufres de ver a tus hijos que tomaron una dirección trascendente. Porque mi hijo en la vida puede tener éxito o no tenerlo. Puede triunfar aquí o no triunfar. Puede vivir más o menos, mejor o peor. Pero la mayor preocupación de todo padre es que tu hijo llegue al día de dejar este mundo, a la muerte física, llegue con la seguridad de la salvación.
La mayor tragedia para un padre es que su hijo se pierda para siempre. Todo lo demás puede pasar, pero que mi hijo se salve es lo más importante, ¿verdad? Lo más grandioso. Entonces, hijos que fueron instruidos en los caminos de Dios, de mayores deciden no seguir al Señor, viven en su vida, en el mundo, y los padres se preguntan, ¿qué es lo que hemos hecho? Y a ese sufrimiento que decíamos de ver a tu hijo apartado de Dios, se añade, que ya es suficiente este sufrimiento para que añadas más, se añade el sufrimiento de la culpabilidad. ¿Qué es lo que hemos hecho mal para que nuestro hijo no siga en los caminos de Dios? Padres verdaderamente angustiados, obsesionados, ¿qué es lo que hicimos mal? Señor, ¿qué es lo que hice mal? Se sienten culpables. No supimos instruirle para que ahora sea cristiano. ¿Qué hemos hecho mal, Señor, para que la promesa que tú diste no se haya cumplido? Ahí estamos. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No es una promesa, esa es la cuestión. Es un principio. Los principios, por regla general, terminan en bien, pero no es un absoluto. ¿Se entiende? Eso es lo que os quería dejar, que tenemos que entender básicamente para no malinterpretar la poesía en el libro de Proverbios. La poesía en Proverbios, los proverbios son enseñanzas que si las cumples pueden repercutir en bendición. Pero no siempre, o no de la forma que yo creo. Si tú instruyes al niño en su camino, por regla general, ese niño seguirá en esos principios. Pero es un principio, no una promesa. Una promesa, si Dios lo prometió, Dios lo cumple sí o sí. El ejemplo que te puse, uno muy básico para los cristianos, Juan 3:16. En este versículo hay una promesa, además de enseñanza, de conocimiento, de doctrina, pero hay una promesa, que si crees en Jesucristo tendrás vida eterna, no te perderás. Y eso se cumple a veces y a veces no. Se cumple siempre, siempre. O sea, no depende de que si un día Dios quiere o no quiere. Dios es fiel. La fidelidad de Dios apunta a que Dios siempre hace y cumple lo que dijo. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Dios no muta, no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él dijo ayer sigue estando vigente hoy. Es que han pasado 5.000 años, no importa. Lo que Dios dijo hace 5.000 años para Él es exactamente igual hoy. Nosotros los hombres cambiamos, mutamos, transformamos, nuestra forma de pensar cambia, entonces cambian nuestras acciones, lo que prometimos cambia, pero Dios no. Esa es la seguridad de tener a un Dios absoluto, completo, perfecto, como es nuestro Dios. Que lo que Él dijo se hace. Las promesas que tú encuentres en la Biblia siempre se cumplirán. Normalmente una promesa está condicionada. Hay una condición, Juan 3:16. La condición es que creas en Jesucristo, la promesa es que tendrás vida eterna. Si tú haces lo que Dios dijo, la promesa siempre se cumple, siempre. Hay que saber identificar, sobre todo en la poesía y sobre todo en la poesía de Proverbios, que no son promesas la gran mayoría de lo que hay ahí. Son principios para nuestras vidas, principios que traen unas enseñanzas que nos promueven a un comportamiento, a una conducta, y si hacemos lo que el proverbio nos dice, eso resulta en bendición. Entonces, siempre lo podíamos haber hecho mejor, siempre. Pero tú serás hasta aquí, en parte, responsable de tu hijo. Tu hijo, como un ente libre, como un ser libre, un día tendrá que tomar sus propias decisiones. ¿Sabes lo que ocurre? Que en esta vida nosotros podemos instruir a nuestros hijos en sus caminos,
pero sabes que no es la única instrucción que reciben. Y este tiempo que nos tocó vivir es un problema grandísimo, porque nuestros hijos, ¿desde qué edad tienen ya teléfonos móviles? ¿Desde qué edad ya tienen la ventana de internet abierta a sus vidas, a sus mentes? ¿Desde qué edad ya están ahí metidos en los videojuegos? Van a colegios seculares, lo que se les enseña en un colegio secular no son principios cristianos. Entonces tenemos un grave problema, que nuestros hijos pasan horas y horas y más horas siendo instruidos en conceptos, en ideas, en pensamientos que tienen como fondo el pecado, la corriente de este mundo que controla Satanás. Entonces los padres cristianos tienen que competir contra eso y tenemos que usar de toda nuestra fuerza, sabiduría y de todas las herramientas que Dios nos ha dado para contrarrestar toda esa información negativa, ese adiestramiento negativo que ellos van a recibir. Lo tenemos más difícil que en otras épocas, pero ahí el padre cristiano tiene que hacerlo, para empezar con su ejemplo. Un padre no le puede preguntar a su hijo de 5 o 6 años, ¿quieres venir a la iglesia? No puede hacer eso. Un niño con 7, 8, 10 años va a decir, yo no quiero ir a la iglesia. El padre no puede decirle, bueno, pues no vengas. No, no puede hacer eso. Tiene que instruirle, tiene que decirle, hijo, pero ¿por qué crees que vamos a la iglesia? Se tiene que sentar con él y le tiene que decir, es que tenemos que ir. Es nuestro deber, es nuestra obligación. Padres, madres que les han dado esa manga larga a sus hijos, ancha a sus hijos. Bueno, no lo hagas, bueno, no pasa nada, pero sí les han permitido que se metan en su mundo de internet, de contenidos, de videojuegos, de cosas. Todo eso después se paga. Pero recuerda, no es una promesa, son principios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, siempre lo podríamos hacer mejor, pero no te sientas culpable. Si hiciste lo que debías, si llegaste hasta donde llegaste, no es que Dios no cumplió su promesa porque tú fallaste, no era una promesa, era un principio de vida. A ver, Nancy ha comentado algo por aquí, déjame que lo lea. Buenas tardes, hermanos. Muchas veces cuestioné la ausencia de una figura paterna en mi vida y no sé qué tan acertado sea que en el judaísmo hace referencia al Padre como Padre Celestial y a la Madre como a la palabra de Dios o a la ley de Dios. Bueno, sin duda, la figura paterna y materna son importantísimas en la vida de cada persona. Hay enseñanzas profundas, ahora no me puedo poner a desarrollar ese tema, pero si analizásemos la influencia de cada uno de los cónyuges en relación a sus hijos y en cuanto al sexo, por ejemplo, la figura paterna del padre para una hija es muy importante en una serie de cuestiones. Para un hijo es importantísima para en otras cuestiones. La figura de la madre para sobre una hija es importante en unas cuestiones, para con un hijo en otras cuestiones. Fundamental. Cuando falta uno de los dos, nos va a quedar esa carencia. Y esto puede repercutir en secuelas, en problemas. Tanto si eres hija como si eres hijo, la ausencia de un padre o de una madre repercute de una forma negativa en un sentido o en otro. De ahí que cuando en consejería tú tratas con según qué traumas, según qué conductas, según qué problemas, tendencias, cosas, una de las cosas que hace el terapeuta, el consejero, el pastor, es mirar, investigar en el fondo histórico de tu familia, de dónde vienes, cómo era tu familia, tu padre, tu madre, las figuras de ambos, si había hermanos mayores, menores, si pasabas mucho tiempo con uno, con otro. O sea, el trasfondo familiar es fundamental
para averiguar a veces las causas de algunos problemas que arrastramos. Como dice Nancy, en el judaísmo, bueno, una cosa como en cualquier otro caso, es eso, la figura del padre y de la madre tenía que ser evidente y tenía que estar ahí para que la salud del hijo fuese la más adecuada, ¿verdad? A partir de ahí, bueno, las enseñanzas, ese es otro tema. Evidentemente, la figura de Dios como el Padre Celestial, o la figura de la palabra de Dios como algo que tiene que estar en el corazón del Hijo, en ese mandamiento que los padres repetían a sus hijos y los hijos tenían que repetir a sus hijos a la vez y así tenían que ir transmitiendo de generación en generación. Oye Israel, el Señor tu Dios Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. Esas enseñanzas, o sea, aplicaban este principio: instruye al niño en sus caminos, aun cuando fuere grande no se apartará de ellos. Todo esto se aplicaba. Pero una cosa es esa, la figura paterna y la figura materna. No hay padres perfectos, llegamos a ser padres así sin esperarlo, quiero decir, sin haber hecho una carrera. Estudiamos para esta profesión, para aquella, para la otra, pero no se estudia para ser padres. Te encuentras con eso y tienes que aprender a ejercer como padre. Y lo haces peor, lo haces mejor, como puedes. Pero ahí está la figura del padre y de la madre. Cuando una figura falta, o un hogar desestructurado, con violencia, con problemas, con vicios, cosas, evidentemente esto tiene un efecto en los hijos y las causas se van a manifestar. La buena noticia es que ahora en Cristo, en el Señor, todo lo malo que pasó en nuestra vida, Dios lo usará para algo bueno. Esa es la buena noticia. De lo malo también se aprende. Sin duda, alguien que pasó por esto tendrá mayor sensibilidad para ayudar a los que están en ese mismo problema. De ahí que suele pasar mucho que en centros de rehabilitación de toxicómanos cristianos, muchos de los que están ahí ayudando fueron ex-toxicómanos que pasaron ya por eso. Llegaron al centro, conocieron al Señor, fueron recuperados, sanaron sus heridas y algunos decidieron quedarse en el centro para ayudar a otros. Nadie mejor que alguien que pasó por ese problema para poder ayudar a alguien que está en ese problema, porque tú lo sabes, viviste en eso. Lo malo de nuestra vida, ahora en Cristo, se puede transformar en bendición. Claro, son temas, no es el tema que nos ocupa esta tarde. Estamos hablando de hermenéutica bíblica, cómo interpretar la poesía, en este caso los proverbios. Pero ahí está el principio: instruye al niño en sus caminos, y importantísimo aprender este principio, que los proverbios no son promesas, son principios de vida. A veces se cumple, a veces no como yo esperaba. Por regla general, el principio que enseña, si se hace, repercute en bien, pero no es un absoluto, es relativo. Muy bien, y dejarme los 5 o 8 minutos que nos quedan, hablar un poco de los libros proféticos. Para el próximo día ya dejar la poesía y pasar a otro tema, a otra cosa. Los libros proféticos, dijimos que en un 44% de todo lo que hay dentro de los libros proféticos son poesía. O sea, casi la mitad de los libros proféticos son poesía. O sea, hay un montón de poesía en la Biblia y los libros proféticos están llenos de poesía. Entonces, déjame que te deje algunas leyes de interpretación para poder interpretar correctamente la poesía que aparece en los libros proféticos. Recuerda que una forma de identificar la poesía en la mayoría de los libros de la Biblia es por el formato de texto que se usa, ¿no? Si estamos viendo ahí en Proverbios, pues este formato así, pues es lo que te identifica la poesía.
Normalmente en libros que están escritos en prosa, el Pentateuco, tú le ves en Deuteronomio y estás leyendo en prosa, y cuando llegas a la poesía, entonces de pronto aparece ahí y cambia el formato. Al capítulo 32 de Deuteronomio, ahí te aparece el formato y dice, mira, poesía, y la identificas. En los libros proféticos no siempre ocurre esto, porque como hemos dicho, gran parte de los libros proféticos ya es poesía y no aparece el texto de esa manera así escrito que tú lo identificas rápidamente. Pero la forma de hablar, por ejemplo, Isaías está lleno de poesía. Es un libro profético admirado por los estudiantes de las lenguas, sin que sean creyentes, pero admiran el libro de Isaías como una obra excepcional, un tesoro de la literatura universal. Entonces tú lees y estás leyendo mucha poesía, aunque de pronto no te das cuenta. Entonces tienes que tener una cosa importante para estudiar la poesía dentro de los libros proféticos, y es estudiar el trasfondo histórico, cultural, espiritual de ese libro. Ya que estamos hablando de Isaías, pues vámonos a Isaías, al capítulo 1. Cuando tú lees en el libro de Isaías, cuando tú lees poesía, que hay mucha, por ejemplo, Isaías 53, un capítulo mesiánico, habla de Jesús, pero está en un lenguaje poético. Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos, y así continúa. Poesía profética, mesiánica, habla de Jesús, pero poesía, ¿no? Cuando tú encuentras la poesía en Isaías, este principio lo tienes que tener en cuenta. Estudiar el trasfondo histórico, cultural, espiritual del libro. O sea, cuando Isaías escribió, ¿qué estaba pasando? ¿Qué ocurría en el pueblo? ¿Cómo estaba el nivel espiritual? ¿Qué cosas estaban sucediendo? Entonces tú tienes que conocer todo eso. Si tú empiezas a leer Isaías 1:1, dice, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de, y nos da el nombre de 5 reyes: Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. 4 reyes, perdón, he dicho 5. 4 reyes. Isaías escribe en el periodo de estos 4 reyes de Judá. También escribe para Israel, solo que ahí no se nos da el nombre de todos los reyes del periodo de Israel. Lo puedes averiguar por otros medios. Pero aquí se nos da la información que vino esta profecía acerca de Judá y Jerusalén en los días de cuando en Judá reinaba Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, durante 4 reyes. Entonces, para comprender bien lo que aquí se va a escribir, la profecía, yo tengo que averiguar el trasfondo histórico. Como ya tengo el nombre de estos 4 reyes, pues yo buscaría su historia. La historia de los reyes, como lo dice el nombre, está en el libro de los reyes o en los libros de las crónicas. Las crónicas también hablan de ese tiempo de los reyes. Entonces yo en los libros de reyes buscaría a estos 4 reyes y vería a ver cuál es el trasfondo histórico en el que están ocurriendo estas cosas, la situación espiritual en la que transcurren estos momentos en los que Isaías escribe. Al investigar te puede servir una concordancia, ahí pones el nombre de los reyes y te saldrán los textos donde aparecen. Tienes que discernir porque a veces hay nombres que se repiten y no son el mismo personaje. Puede ser que estés leyendo en el libro de Josué y puede ser que te aparezca un Josué por ahí en el libro de Zacarías. Son 2 Josués distintos, ¿no?
Entonces, algunos nombres de los reyes podría pasarte eso y entonces tú pues miras en el tiempo y ya averiguas. Segundo libro de Reyes, ahí te llevaría a tu investigación y en el capítulo 15, por ejemplo, versículo 32, leerías: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Antes hemos dicho, Isaías profetiza para Israel y también profetiza para Judá. Los reyes de Judá te los dice ahí. Hemos dicho, los de Israel no los dice, pero tú los puedes averiguar. Una forma es esta. La referencia de la historia de los reyes que aquí se citan también te da los nombres de los que eran reyes en Israel en ese momento. Aquí se nos dice que Peca, hijo de Remalías, rey de Judá, en ese tiempo, que era rey de Israel, en ese tiempo comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Aquí Isaías mencionó a Uzías y a Jotam, o sea, Uzías es el padre, Jotam el hijo, los dos son reyes. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, está hablando de Jotam, el hijo de Uzías, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más allá de la casa de Jehová, y continúa la información, yo me detengo ahí. Entonces, tú al ir leyendo todos estos textos vas recibiendo información que te ayudarán a comprender lo que después dirá Isaías. Sabemos que Uzías y Jotam hicieron lo recto delante de Dios, lo hemos leído ahí, hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Eran reyes justos, reyes temerosos de Dios. Aunque dice, con todo esto, los lugares altos no fueron quitados. Los lugares altos eran lugares que otros reyes malvados habían levantado para levantar fuego a otros dioses, ofrendas a otros dioses. Información, detalles importantes para que tú después comprendas la poesía que Isaías te va a ir declarando. Así tú lo leerías todo, yo no lo voy a leer todo aquí, solamente te muestro un poquito. Si pasamos un poco más adelante en el capítulo 16, nos habla del otro rey que se mencionó ahí en el capítulo 1, versículo 1, Acaz. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, o sea, sabemos que Peca es el rey de Israel, todavía está reinando en Israel, cuando Acaz, hijo de Jotam, se convierte en rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. ¿Notas que esto es un modismo hebreo que estudiamos? El padre de Acaz no es David, pero un modismo hebraico utiliza esa expresión para referirse a tus antepasados como tu padre. ¿Cómo averiguábamos que eso es un modismo hebraico? Porque el mismo texto te lo aclara. Lo hemos leído. Acaz, hijo de Jotam. Ahora después dice, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como lo había hecho David su padre. Antes, anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Sacrificó a su propio hijo a otros dioses, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, esos que no terminaron de quitar Uzías y Jotam, y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso, y ahí continúa explicándote cosas. Muy bien, cuando tú ya vas reuniendo toda esta información, esto que hemos visto y otras muchas cosas que tú puedes leer ahí, entonces tú estás leyendo en Isaías algunos pasajes. Por ejemplo, llegas a Isaías 5, versículo 3,
Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más, dice, qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Todo esto es poesía. Y ahora entiendes, conociendo la historia, Israel anduvo en rectitud delante de Dios, no era perfecto, dejaron ahí algunas cosas. Cuando dejas algunas cosas, Dios iba advirtiendo, quitad eso en medio de vosotros. No lo hicieron, la cosa se complicó, llegaron otros hombres como Acaz, que empezaron a hacer lo malo, reinaron como los reyes de Israel, ahí tienes el contraste, los reyes de Israel, abominación a Dios. Judá se mantuvo santo en alguno de los reyes, pero al final terminó sucumbiendo también a la maldad, al pecado, y ahí dice, esta forma poética, cuidé mi viña para que diese fruto y resulta que al final dio un fruto malo. Y entonces tú entiendes. Si te vas un poco más adelante, por poner como un ejemplo, capítulo 7, versículo 3 al 8, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Jear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile a Acaz, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías, ha acortado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezim, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Cuando habla de Efraín es lo mismo que hablar de Judá, utiliza diferentes términos. Dios le advierte, dentro de 75 años vais a dejar de ser un pueblo. Los sirios os van a destruir, os van a derrotar. Y entonces tú entiendes, al saber todo el contexto, leíste la historia, ahora ya comprendes mejor la poesía. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dice aquello? Y entiendes mucho mejor. Vamos a terminar. Hay proverbios buenísimos. Es un libro para leerlo despacio. Un proverbio, meditar en él, pero hay proverbios buenísimos. Igual en los comentarios, después os animáis a dejar ahí vuestro proverbio favorito, si tenéis alguno, o uno que os llamó la atención. Mira, déjame que te lea uno así como muy, no sé si tú lo has leído alguna vez. 17:12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros. ¡Wow! Tiene que ser muy malo el otro, porque encontrarse con una osa a la que le han quitado sus cachorros no te lo recomiendo. Pues es mejor eso, ¿que qué? Que encontrarte con un fatuo en su necedad. Ahora medita en ello. Tómate el tiempo para pensar ahí lentamente. O aquí mismo, en la página que tengo abierta, capítulo 18, versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El chismoso. Oye, ¿te has enterado de este hermano tan santo como se veía? Oye, ¿te has enterado del pastor? Oye, ¿sabes lo que dijo el otro día? Mira, son como bocados suaves, se meten ahí dentro de las entrañas. El proverbio dice eso, pero a que tú puedes deducir muchas cosas más detrás de todo, eso es la poesía. Queridos, lo vamos a dejar ahí. Hemos cumplido con el tiempo, hay
Antes leí la poesía que Juan Bermudo puso de cuando él también era joven, también fue joven el Juan. ¿Qué es aquello que resplandece como el sol? Mirando al frente dije, ¿qué es aquello que brilla con resplandor? Luego descubrí que era el rostro de mi amor. Se ha puesto romántico. Bueno, ese sería otro de los temas. Cuando vuestros tiempos de noviazgo, con vuestras parejas, la poesía, que os aprendíais la poesía, se la decíais a vuestra enamorada, a vuestro enamorado. Nos despedimos, queridos hermanos. Mañana es sábado, así que acuérdate que mañana es especial. A las 6 de la tarde, hora de España, tenemos una conferencia de Antonio Cruz acerca de temas científicos y temas de la Biblia. Tienes los carteles, los tienes por ahí ya en las redes, en Facebook, en Instagram, lo tienes todo por ahí, para que tengas la información. Si puedes venir en persona, muchísimo mejor. Sin duda vas a disfrutarlo más, y ahora que ya nos ampliaron aforo y podemos estar más hermanos juntos y las cosas del COVID mejoran, disfrutamos de todo eso. Veniros si estáis por aquí cerca, 6 de la tarde en nuestro local de reuniones. No podéis venir, lo retransmitiremos en directo por Facebook para que lo podráis disfrutar. Y a las 9 yo voy a volver a estar aquí dando el estudio de cada día para no perder la costumbre. Entonces, si tenéis hambre de la palabra y no quedáis saciados del todo a las 6, normalmente el cristiano nunca se sacia, siempre queremos más, pues a las 9 nos vemos nosotros como siempre para tener nuestro estudio bíblico. Hasta entonces, un fuerte abrazo, que Dios os bendiga abundantemente y esfuérzate en ser un buen hermeneuta, un buen intérprete de la Escritura. Defiende la palabra de Dios de la mentira. Un fuerte abrazo, queridos hermanos. Hasta mañana.